Bueno, me da un enorme gusto recibir a Gustavo de Hoyos. Él es el presidente de la Coparmex. Vamos a hablar con él de varios temas, desde luego de la parte económica. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo. Buenas noches. Qué gusto saludarte. Oye, yo creo que hay que empezar explicándole brevemente a la gente qué es la Coparmex. Digo, yo la conozco bien, admiro lo que hace la Coparmex. Creo que es un sindicato patronal muy activo, sobre todo de pequeños y medianos empresarios, ¿no? Sí, la Coparmex es una organización empresarial con 90 años de historia, sí. Aglutina empresarios de todos los sectores y de todos los tamaños, que desde luego tocamos temas de carácter empresarial, pero siempre con una visión de país. Sí. Si algo diferencia a la Coparmex de otras organizaciones empresariales es que en esta representación empresarial siempre hay una clara orientación a los temas que son trascendentes más allá de la empresa. Nos interesa siempre los temas del bienestar, los temas del Estado de Derecho, de la educación, es decir, es una visión del empresariado mucho más holística, que entiende que la responsabilidad social va más allá de los límites de los estados financieros. Bueno, y aunque tienen desde luego miembros de los grandes empresarios, la gran, digamos, masa de miembros de la Coparmex son pequeños y medianos empresarios. Como es el tejido empresarial del país. Correcto. La parte fundamental de la actividad económica en México está precisamente anclada en estos micro, pequeños y medianos empresarios. La Coparmex es un espejo, es un reflejo de nuestra realidad como país. ¿Cuántos centros empresariales ya tienen? Tenemos presencia en 84 centros, delegaciones y representaciones en las 32 entidades federativas. Somos 36,000 empresarios que participamos en todo este tejido a lo largo y a lo ancho del país. Y eso les da, me parece, Gustavo, tienen una sensibilidad de qué están pensando los empresarios, no solo a nivel nacional, sino regional. Y te preguntaría en ese sentido, ¿cómo están viendo los empresarios la economía mexicana en este momento? Bueno, en el lado de los positivos, sí. Me parece que hay tranquilidad en cuanto a que los fundamentales de la economía se mantienen estables. Celebramos que el gobierno federal en este primer año que acaba de concluir, en lo esencial haya mantenido la disciplina en las finanzas públicas. Sí. Esa es una buena noticia. Desde luego. Es también una buena noticia el hecho de que haya concluido el 2019, digamos, con la negociación del TEMEC, aunque falta la aprobación por el Parlamento en Canadá, pero ciertamente es un tema que ha quitado algo de incertidumbre del camino, y también hay que decirlo con claridad, el hecho de que no haya habido una variación sustancial en el marco impositivo, sí en la parte de los procedimientos que tenemos algunas preocupaciones, pero no en la creación de nuevos impuestos, es un tema que también ha generado cierta tranquilidad. Yo agregaría quizá el respeto a la autonomía del Banco de México. Es unos elementos fundamentales que hasta el día de hoy ha habido pleno respeto a sus determinaciones, y esto, claro, es un elemento fundamental para generar certidumbre. Ahora, los saldos negativos de la economía. Bueno, ha habido decisiones en las políticas públicas, particularmente el gobierno federal, que han generado incertidumbre. Probablemente la más visible fue la decisión de abandonar las obras del aeropuerto de Texcoco, más allá de tratarse de una obra fundamental para la conectividad del país. Por la forma en que se procesó esta decisión, pues lanzó señales de alerta sobre la racionalidad que podíamos esperar en las decisiones del gobierno. También estos episodios que se dieron en materia energética, con una reversión de facto de la ruta que llegaba el país hacia la apertura, y particularmente el evento que se dio con el cuestionamiento de los contratos de los gasoductos. Estos fueron eventos que llamaron mucho la atención en sectores que son muy sensibles precisamente a cualquier señal de incertidumbre. Lo que podemos decir, Leo, es que haciendo un balance, las capacidades del país para crecer están ahí. El reto, no hay duda, para México en la parte económica en este año es cómo logramos detonar el crecimiento. En la parte inicial, probablemente los primeros 8 meses de este gobierno, se habló de que crecer no era importante, que solamente el desarrollo, incluso se llegó a decir que el crecimiento era una obsesión neoliberal por el propio presidente. Nosotros pensamos que crecer es fundamental. En el mediano y largo plazo no hay otra manera de generar bienestar sino es a través del crecimiento, y lo generan en las empresas, en las pequeñas, en las micro y también en las grandes. Ahora, lo que es un hecho también es que se ha caído la inversión, y eso es lo que explica por qué la economía está estancada. Y la inversión mucho depende de la confianza de los empresarios, de los que están arriesgando su dinero, su capital para nuevos proyectos.
pues parece que todavía no se ha ganado este gobierno la confianza empresarial. ¿Qué dirías al respecto? Pues más bien ha tomado acciones para deteriorarla severamente. El punto en que inició a la fecha ha habido un deterioro sensible de la confianza. Y efectivamente, mira, la actividad empresarial, Leo, es por sí mismo azarosa, por sí mismo hay un riesgo de cualquier proyecto. Sí. Hablamos de un pequeño establecimiento o de una gran instalación industrial. Ningún empresario a ciencia cierta sabe cuando arriesga capital va a tener un retorno de su inversión o si por el contrario va a perderla. Sí. Esto es normal. Lo que se vuelve normal es cuando hay condiciones externas, exógenas, que genera a veces el gobierno, a veces temas externos, que le aumentan el nivel de riesgo y entonces un empresario de cualquier tamaño se la piensa dos veces para tomar la decisión de invertir o posterga esa decisión hasta que las condiciones cambien. Nosotros pensamos en la Coparmex que hay todas las condiciones para que si hay decisiones que sean racionales, si se hace a un lado este clima de polarización que estuvo presente en varios momentos durante 2019, la oportunidad de crecer está ahí para el país. O sea, ¿qué necesitaría el gobierno para mandar una señal que generara confianza al empresariado? Se decía, por ejemplo, si reanudaran las rondas de licitación petrolera, esto mandaría un buen mensaje. Ya dijo el presidente que no las va a reanudar. ¿Qué más podría hacer? Bueno, ¿Qué estarían ustedes esperando, Gustavo? Bueno, creo que en el sector energético, ya que lo mencionas, hay varias áreas de oportunidad. Simplemente si se mantuviera el ritmo que se había trazado, si se facilitaran más que las inversiones en proceso puedan seguir adelante. Este sector es particularmente importante porque está profundamente conectado con el exterior, porque implica montos de inversión considerables. Si solamente en esto hubiera señales consistentes, me parece que sería una señal afortunada. Algo desde luego que también resulta muy importante es que no veamos estos sobresaltos, estos cambios repentinos en la aplicación de las políticas públicas. Cuando un empresario no tiene un horizonte de planeación de mediano y largo plazo, entonces inhibe sus decisiones de inversión. Pero ahí lo que dirían es que esto es muy conservador, el cambio gradual es muy conservador, que aquí ganó un proyecto de transformación del país y que hay que hacer cambios radicales, Gustavo. Bueno, efectivamente es entendible que cuando cambian las extracciones partidarias de un gobierno, en cualquiera de sus signos ideológicos haya cambios. Sin embargo, hay temas en los cuales la gradualidad es aconsejable. No importa que se trate de un régimen de cualquier orientación ideológica, en la parte económica las sorpresas nunca son bien recibidas, nunca han funcionado y no van a funcionar ahora. Ahora, te vuelvo a preguntar, ¿qué te dicen tus miembros de Coparmex de lo que hay que hacer para recuperar la confianza empresarial? Bueno, y decir, bueno, y para sacar las chequeras y comenzar a invertir más en el país. Bueno, empiezo diciéndote que el empresario siempre tiene un apetito por invertir. Pues sí, micro, de eso vive. Exactamente. Claro. No hay nada más frustrante para un empresario que no tener la posibilidad de abrir un nuevo establecimiento, de contratar un nuevo colaborador, adquirir un nuevo equipo para su instalación fabril. Es decir, el empresario está siempre en la disposición de invertir. En el caso particular de la Coparmex, me parece sin duda alguna que lo que más está buscando es que estos mensajes de polarización, de incertidumbre, queden atrás. Parecería mentira, pero cuando se dan estas señales de sobresaltos, decisiones erráticas, señales de poca racionalidad, como las que desafortunadamente hoy vemos, pues los empresarios empezamos a pensarnos las dos veces antes de tomar la decisión. Es decir, es fácil, la tiene fácil el gobierno simplemente. O sea, ya no hay espacio para errores, para este tipo de equivocaciones que caracterizaron el primer año de este gobierno. No deberían de existir, Leo, si queremos que el país recupere la ruta del crecimiento. Hay que recordar que el presidente López Obrador había hecho una apuesta, una oferta a sus electores de crecer a niveles del 4%. Infortunadamente, las cifras que se dieron en 2019 son las más bajas en una década. Prácticamente estuvimos rozando el 0%. Y casi todos los analistas coinciden que si hay una tendencia inercial, tendremos en 2020 un crecimiento entre el 1 y 1.3, 1.4%. Esto es absolutamente insuficiente si queremos que el país genere, por un lado, los recursos suficientes vía la recaudación fiscal, vía la inversión en infraestructura, para que realmente tengamos una transformación de fondo en materia de desarrollo. Ahora, entiendo que hay diferencias en la comunidad empresarial de qué hacer con este gobierno. Hay quienes piensan que hay que sentarse, platicar, negociar.
Eso pues siempre será positivo, ¿no? Pero la Coparmex se ha visto como la institución más dura con el gobierno, ¿o se tiene esa percepción, Gustavo? Bueno, déjame decirte que no es una novedad. Sí. La Coparmex siempre ha sido la institución en sus circunstancias y en sus tiempos que le toca estar en la vanguardia. Sí. A otras instituciones les toca ir un poco más en la retaguardia. Nosotros siempre actuamos basados en principios, en valores, pero también es una institución que sabe acompañar, sabe reconocer cuando hay decisiones de política pública adecuadas y también sabe señalar con claridad cuando estas no existen. Déjame poner a lo mejor 2 ejemplos en esta y en la anterior administración. En el gobierno del presidente Peña Nieto nosotros fuimos férreos defensores de la mayor parte de las reformas estructurales, con excepción de la fiscal. Una y otra vez a lo largo de los 6 años de ese gobierno señalamos, incluso después de que concluyó, la relevancia de estas reformas en el sector financiero, de telecomunicaciones, laboral, educativo, por solo mencionar algunas. Pero también fuimos los más claros críticos del ambiente de corrupción galopante que se experimentó en el gobierno. Es decir, se permite en democracia acompañar cada decisión, cada conducta pública por sus méritos. En el caso de este gobierno, por ejemplo, hemos sido claramente críticos de decisiones que van en el camino de la destrucción de varias instituciones autónomas y reguladoras del Estado mexicano. Hemos sido claramente críticos de decisiones irracionales como el abandono de la obra de Texcoco, como algunos proyectos de desarrollo regional, lo digo entre comillas, como el Tren Maya o como es la refinería Dos Bocas. Lo que estás diciendo es que a la hora de que hay que meter la pierna dura, hay que meterla. Hay que meterlo, hay que tener la capacidad, la claridad de no caer nunca en fundamentalismos, lo que se pueda apoyar por sus méritos, hay que decirlo con claridad. Nosotros lo hemos hecho y lo que hay que señalarlo, cuestionarlo, hay que hacerlo de buena fe, frontalmente y siempre con una propuesta alternativa. Ahora, eso ha llevado a que desde el gobierno digan que la Coparmex es la oposición, hasta le han dicho es el PAN disfrazado de Coparmex. ¿Qué dices al respecto? Mira, en la mañanera el presidente de la República ha hecho este tipo de descalificaciones. Nosotros lo entendemos como un estilo personal de gobernar y dirigirse, digamos, a la colectividad por parte del presidente. La realidad es que en lo cotidiano hay una relación institucional que fluye normalmente con el gobierno federal. Hay una gran cantidad de asuntos de la agenda cotidiana que gestionamos con secretarios de Estado, con directores de área, con la gente incluso del equipo inmediato del presidente con una gran fluidez, y tenemos asuntos desde luego en los cuales hay una visión distinta, en los cuales no nos podemos poner de acuerdo, y me parece que parte de la maduración democrática reside precisamente en eso, en saber aislar en los temas donde hay capacidad de entendimiento y también posicionar claramente dónde están las diferencias. Me quedan 2 minutos, te quisiera preguntar, más allá del tema económico, ¿qué le está preocupando ahorita a la Coparmex? Tú decías, es una asociación que no nada más ve el tema económico, sino holística, sino que ve otros temas. ¿Qué les preocupa, Gustavo, en este momento? Sobre todo los riesgos de la democracia y el riesgo de la deconstrucción de instituciones. Sí. Ya hemos visto, Leo, a lo largo de los primeros meses de esta administración, cómo se ha vulnerado la independencia de órganos tan relevantes como la CRE, o cómo de plano se ha aplicado la eutanasia institucional en el caso del INE, el Instituto de Evaluación de la Educación. Correcto. Ahora vemos en este momento, en esta circunstancia, una amenaza clara, evidente, en el caso, por ejemplo, del INE, que está siendo sujeto a una acometida que le quitaría algunos de sus atributos fundamentales como una de las joyas del proceso de evolución democrática de México. Vemos riesgos, hace un rato se discutía aquí en el ámbito de las libertades, del Poder Judicial, de cómo se aplica la justicia. Es decir, vemos un conjunto de iniciativas que ciertamente son contrarias a una evolución democrática que a veces lento, a veces más rápido había estado teniendo el país. Ahí me parece que están los principales puntos de riesgo, y ahí es donde la Coparmex siempre defenderá los principios de la democracia liberal, del régimen republicano, desde luego el federalismo. Ahí es donde vemos hoy por hoy, Leo, los principales retos. La inseguridad, Gustavo. Es un problema de Estado. Me parece que, como lo hizo España con el terrorismo, ya en este país deberíamos de dejar de lucrar políticamente con las descalificaciones y con los aciertos. Creo que es momento que se deje descalificar lo que se hizo en el pasado, que todos construyamos una, digamos, renovada visión de cómo combatir la inseguridad, porque ciertamente las decisiones que se toman al principio de la administración, que fueron las adecuadas, la recreación de la Secretaría de Seguridad y luego la
conformación de la Guardia Nacional, nosotros apoyamos, Sí, lo apoyamos desde un principio, en el primer momento, y lo hemos mantenido de manera continua. Sin embargo, las decisiones tácticas, empezando por los eventos de Culiacán, han sido consistentemente desafortunadas. Los resultados, Leo, tienen ya que empezar a llegar. Algo más que agregar, Gustavo, pues en el entendido de que aquí te estaremos invitando para hablar de muchos temas, pero algo más que esté en tu radar ahorita, en tu agenda. Sí, la importancia de la participación ciudadana. Importantísimo, qué bueno que lo menciones. Y yo ahí admiro mucho a la Coparmex, la verdad. Requerimos que haya mucho más tejido social, comunitario, participando en lo público. Sí. Lo público no es privativo de los políticos, mucho menos de los partidos políticos, y requerimos, como siempre, pero como nunca antes, que haya más instituciones que estén ocupadas en los ámbitos empresariales, pero también en los temas del medio ambiente, en los temas de la seguridad, de la educación. Ese me parece que es el gran reto del país, sobre todo cuando hoy la visión que se plantea desde el gobierno es un poco de descrédito, de sospecha hacia todo lo que suene la sociedad civil. ¿Y sientes que a partir de este gobierno ha habido un mayor apetito por participar en la vida pública del país dentro de la Coparmex? Pues hay amplios sectores que están en la Coparmex y fuera de ellos preocupadas por estas, digamos, acometidas en contra de las instituciones. Tenemos que pasar de la preocupación a la acción. O sea, si te dicen, vamos a hacer algo, Gustavo, tenemos que hacer algo. Ahora lo que tú dices, pues órale, vamos, les tomo la palabra y vamos a hacer algo. Creo que hay amplísimos sectores de la población, Leo, no solamente los empresarios, que están preocupados, que por un lado apoyan las decisiones que son correctas, pero también que están preocupados por estas iniciativas, como se comentaba hace un rato, en materia de justicia, de procuración de justicia, en materia de democracia, y hoy el llamado es para que pasemos simplemente de la preocupación a la acción, y no de manera individual. Es importante agruparnos, cada quien en el tema, con quien les convenga, pero estar atentos siempre a lo público. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, mucha suerte, gracias a Gustavo de Hoyos. Y viene ahora Luis Carlos Ugalde y Carlos Ramírez a hablar de los riesgos de México que podrían tener un impacto importante para nuestro país en este 2020. Regresamos.